A pocas horas de elecciones, mi invitada de hoy me llegó con un regalo. Lo tengo aquí en la mano. Es el periódico Voz. En otra época se llamó Voz Proletaria. Es el periódico oficial, la voz oficial del Partido Comunista de Colombia. Y dice, decentes a votar por Aída Abella. Eso fue el regalo que me trajo mi invitada, que es Aída Abella. Bienvenida, Aída. Muchísimas gracias, Juan. Y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo. Aída Abella ha tenido una larga trayectoria, en la política colombiana, en el Consejo de Bogotá, en la Asamblea Constituyente. Estuvo amenazada, su vida estuvo en peligro, tuvo que salir del país para salvar su vida. De hecho, es una de las muy pocas sobrevivientes de los cuadros de liderazgo, de los cuadros políticos de la UP, lo que nos pone por delante ese episodio horrible, y esa era horrible, de la vida colombiana, donde se cometió un verdadero genocidio con la UP. Aída regresó a Colombia y regresó a la actividad política otra vez. Sí. Regresó otra vez a dar la batalla política. Me vine por el Congreso de la Unión Patriótica después de que nos devolvieron la personería jurídica, porque no solamente fue el genocidio, fue que el propio Consejo Nacional Electoral nos quitó la personería jurídica porque no teníamos candidatos y no podíamos sacar candidatos. Porque los estaban matando. Porque el que salía lo mataban. ¿Mataron cuántas personas de la Unión Patriótica? Nunca sabremos exactamente la cifra, pero tenemos 6.532 casos documentados. Documentados es que tenemos casi 4.000 asesinatos, incluyendo 500 desaparecidos, que no los hemos encontrado nunca. Es decir, están muertos, porque 20 años, 25 años no puede estar una persona desaparecida. Aída Abella volvió a Colombia, la vimos en el fragor de las campañas, la vimos en Fórmula, en su momento para la vicepresidencia con la doctora Clara López. Así fue. Y cuando el Estado colombiano reconoce su error de haberles quitado la personería y les devuelve la personería, sí, los habilita para participar nuevamente en política a nombre de la Unión Patriótica. Así es, nos obligaban a hacer un congreso. La devolución decía que en el término de 3 meses deberíamos hacer un congreso, total de que la fecha límite era noviembre del 2013. Ahí es cuando yo regreso para el congreso y yo venía a ese evento y me devolvía. Pero un congreso lleno de jóvenes, entusiastas, con unas discusiones impresionantes sobre la vida política y económica de Colombia, yo no podía echarle agua fría a un congreso. Aída dirigente, Aída madre, Aída abuela, Aída tenía una vida más tranquila en esos años de Europa, pero con, me imagino, el dolor de patria y de la distancia. Sí, no tan tranquila, porque a nosotros nos sacaron a bala, a mí con un rocket, pero nunca nos fuimos. Entonces yo vivía en Ginebra y allí pues tenía la credencial de la Federación Sindical Mundial, podía entrar a Naciones Unidas, a todas las reuniones, menos a las reuniones gubernamentales, y allí yo asistía a la Comisión de Derechos Humanos, pero también a las conferencias internacionales de la OIT. Es decir, asistí a 17 conferencias internacionales, siempre me vi con mucha gente, allá iban los obreros, iban las mujeres, los indígenas, claro, los niños, iban los magistrados. Y la gente del gobierno, y los empresarios, claro, y los magistrados, y los sindicalistas, y todo el mundo. Y los ministros viajaban en bus como viajaba yo, entonces me los encontraba, esos ni siquiera sabían por dónde entrar, y por dónde salir, ni dónde quedaba Bel Air, ni dónde quedaba la Place Neve, ni nada de eso. ¿Y usted pues, ahí ya era la guía oficial? Claro, yo les hacía de guía sin cobrarles absolutamente nada. Aída, empezaba hablando del periódico Voz. El periódico Voz ha sido, decía, el órgano oficial del Partido Comunista. El Partido Comunista, al mandar esta señal tan poderosa, lo que quiere decir es, nuestra candidata es Aída Abella, pero además tiene una candidatura más amplia que es la de la Unión Patriótica. Sí, ¿Eso es correcto? El Partido Comunista hace parte de la Unión Patriótica, pero en la Unión Patriótica hay gente y dirigentes que no son del Partido Comunista. Como fue su nacimiento, era un partido muy pluralista, incluso
Hay gente que simpatiza con el Partido Liberal, hay gente que simpatiza con otros partidos y está ahí, están ahí porque creen que todavía sigue siendo una opción válida para este país que ha sido realmente tan sectarizado y ha sido tan devaluada, yo creo que otras creencias y otros sentimientos políticos que hay en Colombia. Y yo creo que eso le ha hecho mucho daño, el Frente Nacional le hizo mucho daño al país, porque no existíamos. Es decir, cuando yo entré al Ministerio de Educación, por ejemplo, al poco rato llegó el ministro Duzán. Hernando Durán Duzán. Hernando Durán Duzán. Y este señor mandó a hacer un censo, cuáles éramos C y cuáles éramos L. ¿Cómo para qué? Entonces, como vimos que había muchas L's, pues poníamos C. Y todo el mundo me decía, ¿usted es conservadora? Y yo le decía, pues sí, porque aquí hay que hacer la paridad, ¿no? No podíamos O sea, decir que que usted éramos, estuvo no podíamos anotada. decir que era una persona de izquierda ni nada, porque nos los votaban. echaban. O sea que usted estuvo anotada en los listados conservadores. Sí, yo era C. Y la gente me miraba, yo era la presidenta del sindicato y me decía, ¿pero usted C? Sí, sí. Claro, sí. Y después descubrí que los conservadores son mucho más avanzados que los liberales. Ah, sí. Y lo descubrí con el doctor Augusto Ramírez Ocampo. Ah, El un hombre gran que nos hombre, hizo falta que en La Paz. descanse. Que nos hizo mucha falta en La Paz, porque era un liberal conservador. Pero él me decía, yo un día le pregunté, ¿por qué los conservadores son más progresistas que los liberales? Y me dijo, pues por una razón muy sencilla, porque si uno es godo y si es progresista le dicen liberal, y si uno es liberal y es progresista le dicen comunista. Aida, ¿cómo es el proceso político? Ya entendimos lo del Polo, lo de la Unión Patriótica, lo del Partido Comunista. El Polo tiene su propia lista que es distinta. Y ustedes están en la coalición de la lista que se llama Decentes. Así es. ¿Qué hay en Decentes? ¿Quiénes están nosotros en hicimos Decentes? una propuesta en nuestro congreso del año pasado, en junio, de hacer una sola lista de los sectores alternativos, de los sectores diferentes. Esa lista hubiera sido la más votada en este país. Es decir, donde estuvieran los verdes, donde estuvieran los polos, donde estuviera la Unión Patriótica, Maíz, bueno, y la gente que también está en este momento siguiendo a Petro, que se denomina la Colombia Humana. Todos ahí en una lista, cabíamos, eran 100. Incluso proponíamos lo siguiente, que cada departamento tuviera 2 y que los otros, es decir, son Serían 32, 64, quedaban 36 cupos. y los otros cupos que se llenaran de gente que tuviera cierta incidencia en la vida nacional. Incluso llegamos a pensar en el doctor Uprimi, incluso en el doctor Bejarano, son liberales, en Cecilia López, todas estas personas que opinan, pero que además tienen el país en la cabeza. Eso hubiera sido espectacular, aún sin conocerse todos los escándalos que surgieron después de la captura del doctor Moreno, por ser el más corrupto de los corruptos y ser el jefe anticorrupción de este país. Pero bueno, es que aquí nos suceden unas cosas absolutamente alucinantes, como diría cualquier... Alucinantes y además que producen indignación y repulsión. Aida, Terrible. pero entonces, esta es la lista Decentes, ahí está la gente de Gustavo Petro, Sí. la Colombia Humana. Sí, está están Maíz, ustedes, está Maíz. Maíz, ASI y la Unión Patriótica, que tienen personería jurídica. Están también Todos Somos Clara, era la gente de Clara que estaba también en la unidad. Y están, porque ellos siguen haciendo campaña y todo, son personas ¿Será supremamente que van a buenas. terminar todos juntos por la fuerza de los acontecimientos políticos? Pues que lo ojalá. que hubo fue una escalita transitoria de la doctora Clara, donde el doctor de la calle y vuelven a estar juntos después. Pues no sabemos, no podemos decirlo a ciencia cierta, pero lo que sí es que en este país hay una reserva muy grande de gente democrática y progresista. Y yo creo que de eso se trata, es decir, de salir con otros planteamientos y con otra forma de hacer política. Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos cuñas en RCN ni Caracol, no tenemos grandes dineros para las vallas que uno ve todo este país inundado. Tenemos una hoja, que yo creo que también les he dado a alguien aquí, una hojita con nuestros puntos fundamentales y una hoja con el tarjetón cómo marcar. Porque, claro, se pierde, estamos 80 en esa lista, pues cualquiera se puede perder. Más cuando una sola empresa en este país hace las elecciones. Las elecciones no las hace la registraduría. Aida, ¿por qué quiere llegar al Congreso de Colombia? ¿Qué quiere hacer Aida Bella en el Congreso
a partir del 20 de julio? Yo quisiera ayudar a desarrollar algunos puntos que dejamos en la Constitución de 1991. Hoy que es el Día de la Mujer, pues eso, muchos puntos donde yo creo que la mujer todavía no tiene la igualdad salarial, la igualdad de oportunidades y otras cosas que fallan en este país. Superamos en esa época muchísimas cosas y los artículos que quedaron de mujer, de niño y de familia fueron el trabajo de las 4 mujeres que estuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente. Claro, unas mujeres valerosas. Muy buenas, la doctora Elena Hernández Montoya, liberal, María Mercedes Carranza, que iba en la lista del M19, también María Teresa Garcés, que todavía está viva, y Aida. Y yo. Y los conservadores no llevaron ninguna, no sé por qué, pero bueno, todos los otros estuvimos ahí. Y yo creo que también hay cosas que me están preocupando mucho en este país. Primero, el medio ambiente. En eso nos identificamos, por ejemplo, con Gustavo Petro. Él habla del cambio climático, que es un problema mundial. Mundial, de la especie humana. Exactamente. Pero además, aquí uno encuentra cosas complicadísimas, que el agua se nos está acabando. ¿Cómo van a explotar carbón en el páramo de Pisba, donde nacen los únicos ríos que van hacia Casanare y que los libró de la sed completa cuando la gran crisis del agua en ese departamento? ¿Cómo vamos a concesionar 16 municipios del Caquetá? Caquetá no tiene sino 16 municipios, todos están concesionados para la explotación petrolera. Pero ¿quiénes han gobernado este país? ¿Es que no piensan en la gente? Yo digo, bueno, si hay una exploración o dos, pero 16, en los 16 municipios, los campesinos están absolutamente indignados con semejantes decisiones. Yo creo que ese es el primer punto, pero también hay otro punto, Juan, que a mí me parece de extremada justicia. Yo siempre me he preguntado por qué los campesinos en Colombia no tienen pensión de jubilación. ¿Por qué uno encuentra un campesino a los 90 años? Y no la tienen. No la tienen. Y es no que han no hay uno tenido solo. ningún modelo de cotizaciones. Nada. Y ese es uno de los proyectos. El proyecto mío sería un proyecto de cotización blanda. Pero la gente que no cotizó, que está en esta generación, porque hay generación tras generación que no han cotizado. ¿Por qué no han cotizado? Porque nadie se preocupó de ellos. Así es. Pero los vendedores ambulantes tampoco, pero el señor que embola los zapatos tampoco, pero la ama de casa tampoco. Y las mujeres en la casa trabajan más que las que salimos a las escuelas o a las fábricas, etcétera. Yo creo que hay necesidad de recuperar una serie de dineros que están en los bolsillos de los particulares y que son del Estado y que nos alcanzaría de sobra. A ver, hablemos de las notarías un poquito. Oh, pero ¿quién no sabe que los notarios son supermillonarios en este país? ¿Y quién no saben que tienen funciones delegadas? Y que ganan muchos, y la propuesta 100 millones diarios. Que las notarías fueran públicas. Fueran públicas y venga ese dinero que nos alcanza para miles y miles y miles. Pero también hay otras cosas. Estamos estudiando, Juan, el problema de los peajes. Y hemos encontrado unas cosas impresionantes. Por ejemplo, que el peaje que hay a la entrada a Bogotá por Chía tiene un promedio de recolección diaria de 364 millones diarios. Por Dios. 364 millones, uno solo, pero hemos encontrado en 3, ese, el de Cazuca y el uno de que hay en Copacabana, en Antioquia, esos 3 producen 1.000 millones diarios en promedio. Y entonces la idea es... La idea es hacer la cuenta. Señores concesionarios, ustedes nos hicieron la carretera, le vamos a pagar, por supuesto. ¿Cuánto es el coste de la carretera? ¿Cuánto invierten ustedes en la vía? Y tercero, ¿cuánto sobra? Porque es que son cajas y cajas y cajas de dinero. De ahí podemos sacar también un resto para la gente que no se pensiona. Otro, el curador. El curador empieza despachando en un garaje y a los 2 años tiene toda la plata del mundo. Y muchas historias muy complicadas. Eso viene... Sería, o sea, la reforma de peajes, de notarías, de curadores... Y las cámaras de comercio. Y las cámaras de comercio. Eso es otra cosa. Me indican los productores que nos toca irnos, que pues esta charla está muy buena, pero era muy importante poderla tener aquí. El tarjetón decentes. Número 5. Aida No hay quinto Abella. Malo, acuérdense en la mano. Aida Abella, presidente de la Unión Patriótica, en la recta final
de estas elecciones de Congreso. Aida, muchas gracias por haber estado Muchísimas gracias, aquí. Juan, y muchas gracias a las personas que han estado pues escuchándonos y viéndonos. Gracias a nuestros televidentes. Feliz noche para todos.